Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera con estos corazoncitos. Estuve utilizando la puntada Brick Stitch. Para las que quieran ver el diagrama se los voy a dejar en mi Instagram, así que no olviden seguirme allá. También les invito a suscribirse al canal y seguirme en Facebook, en Snapchat y también TikTok. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos tres colores de Delicas. Estoy utilizando este tono que se ve como cafecito, este tono negro mate y este tono pera. Estos son los números, solo el negro y este cafecito tiene número, este otro no trae número. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D en este tono bronce. Y también voy a estar utilizando una aguja del número 10. Ya coloqué mi hilo en la aguja, estoy colocando 1,5 metros de hilo. Ahora voy a pasar por mi aguja 11 delicas en este tono pera. Las paso por el hilo y las llevo hasta casi el final. Aquí al final hay que dejar hilo suficiente para terminar la pulsera. Ahora voy a unir estas delicas utilizando la puntada cuadrada. Voy a pasar mi aguja en esta, pasando de atrás hacia adelante. Continúo con la siguiente. Así voy a continuar con todas las delicas. Así ya tengo unidas todas las delicas. Ahora aquí voy a continuar con la siguiente vuelta. Voy a tomar 2 delicas del tono pera. Paso aquí en este primer hilo. Paso hacia arriba mi aguja en esta delica. Tomo otra delica del tono pera. Tomo el negro, voy a colocar 3. Aquí ya tengo las 3 delicas negras. Ahora voy a volver a tomar este tono y voy a colocar 6.
Ya coloqué las 6 de este tono crema. Ahora aquí voy a hacer una disminución con mi hilo. Paso hacia acá, tomo 2 de licas. Voy a tomar esta de lica de aquí y tomo esta de arriba, así. Ahora aquí voy a tomar 2 negras. Tomo este tono crema, coloco 3. Una negra. Dos de este tono café. Una negra. Dos de este tono crema. Comienzo la siguiente vuelta, tomo 2 de este tono pera. Una negra. Tomo el tono café, voy a colocar 3. Una negra. Ahora tomo de nuevo este tono crema, coloco 2. Y aquí tomo el negro, coloco 3. Así ya tengo las 3 negras. Aquí de nuevo hago una disminución con mi hilo. De nuevo aquí voy a comenzar tomando 2 negras. Tomo una negra más.
Ahora de nuevo tomo el tono crema y coloco 2. Una negra. Tres de este tono café. Una negra. Una crema. Ahora tomo una pera y una negra. Tres de este tono café. Una negra. Tres de este tono pera. Dos negras. Una crema. Ahora aquí de nuevo hago una disminución con mi hilo pasando 2 delicas hacia abajo. Me regreso hacia arriba y tomo 2 delicas. Y aquí tomo una pera y una negra. Una negra. Dos pera. Una negra.
3 cafés, una negra, una crema, dos crema, una negra, de nuevo tomo este tono y voy a colocar 3. Una negra, una pera, tres negras, una pera, ahora de nuevo voy a hacer disminución con mi hilo, paso hacia abajo, tomo 2 delicas, me regreso aquí hacia arriba tomando 2, y tomo 2 negras. Tomo una negra más. Ahora tomo el pera, coloco 2. Una negra. Dos cafés. Una negra, dos crema, aquí voy a continuar tomando 2 del tono pera,
Aquí tomo otra del tono pera. Tomo el negro, coloco 3. De nuevo tomo este tono pera, voy a colocar 4. Una negra. Y una pera. Ahora de nuevo paso hacia abajo por 2 delicas para hacer una disminución. Me regreso, tomo esta negra y la negra de arriba. Aquí voy a comenzar tomando 2 cremas. Ahora tomo aquí el tono negro, coloco 3. Ahora tomo este tono crema, voy a colocar 6. Voy a comenzar esta vuelta, tomo una del tono pera y una negra. Una negra. Tres del tono pera. Una negra. Dos del tono café.
una negra, dos del tono pera, de nuevo hago una disminución, voy a tomar una pera y una negra, tres de este tono café, una negra, dos del tono pera, tres negras, ahora tomo una pera y una negra, continúo con el negro hasta tener tres, una pera, una negra, tres de este tono café, una negra, dos del tono pera, aquí de nuevo hago disminución, y tomo dos del tono pera,
3 del tono café, una negra, una pera, tres negras, ahora tomo una pera y una negra, de nuevo una negra, dos pera, una negra, tres del tono café, una negra, dos del tono pera, aquí hago de nuevo una disminución, y tomo una pera y una negra, tres del tono café, una negra, dos del tono crema, dos negras, una pera, una pera y una negra, otra negra, tres del tono pera,
una negra, dos cafés, una negra, dos crema, aquí de nuevo hago disminución con el hilo, comienzo tomando dos del tono pera, ahora tomo el negro, coloco tres, voy a tomar el tono crema y coloco 4, dos negras, aquí ya tenemos la muestra para nuestra pulsera. Ahora esto que tenemos aquí lo vamos a ir repitiendo hasta tener el largo que necesitamos para nuestra pulsera. La vuelta que me toca aquí sería esta vuelta, que son 3 delicas del tono pera, 3 delicas del tono negro y 6 delicas del tono pera. Así que voy a comenzar esta vuelta y lo demás lo voy a hacer fuera de cámara. Simplemente se fijan en lo que ya hicimos atrás y lo repiten hasta tener las vueltas que necesitan para una pulsera del tamaño que ustedes lo necesiten.
Así ya tengo esta vuelta terminada. Ahora simplemente voy a repetir las siguientes vueltas. Pueden ir marcando con una aguja cada vuelta para que no se pierdan, o pueden encontrar el diseño en mi página de Instagram e irse guiando. Así que yo voy a continuar haciéndola fuera de cámara y regreso cuando ya tenga el largo suficiente. Ya tengo este largo de mi pulsera, no es el largo que necesitaba para la pulsera completa, la pensaba terminar diferente, pero como me está llevando bastante tiempo y no me va a dar tiempo de editar el video si es que continúo haciéndolo, y necesito editar el video para subírselos, así que lo voy a dejar así. Y voy a terminar mi pulsera con hilo chino, ya sin un broche, porque eso es lo que yo quería, terminarla con un broche. Pero voy a estar utilizando hilo chino para que la deje de este tamaño. Estuve haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de estos corazoncitos. Así la voy a dejar. Ahora voy a estar haciendo algunas disminuciones aquí. Y para eso voy a estar utilizando este tono crema. Voy a tomar 2, paso aquí. Voy a continuar con este tono crema hasta tener un total de 11 delicas. Aquí ya tengo 11 delicas en este tono. Ahora hago una disminución con mi hilo. Tomo estas 2 delicas hacia abajo. Me regreso aquí hacia arriba. Tomo estas 2. Y de nuevo tomo 2 delicas de este tono. Voy a continuar con este tono hasta tener un total de 10 delicas. Aquí termino esta vuelta, tengo 10 delicas en total. Y de nuevo hago una disminución con el hilo. Tomo 2 delicas del mismo tono. Y continúo con este mismo tono hasta tener un total de 9 delicas. Así tengo ya las 9 delicas. De nuevo hago disminución con mi hilo. Aquí de nuevo tomo 2 delicas de este tono. Continúo con este mismo color hasta tener un total de 8 delicas. Aquí ya terminé, tengo 8 delicas en total. De nuevo hago disminución con el hilo. Y aquí tomo 2 delicas. Continúo con este tono hasta tener 7. Aquí terminé la vuelta, tengo 7 delicas en total. De nuevo hago una disminución. Continúo tomando 2 delicas. Voy a continuar con este tono hasta tener 6. Así ya tengo las 6 delicas. Vuelvo a hacer disminución con este hilo.
Continúo en la siguiente vuelta, tomo 2 delicas. Voy a continuar con el color hasta tener un total de 5 delicas. Voy a hacer una disminución más y voy a hacer una última vuelta. Tomo 2 delicas. Voy a continuar con este tono hasta tener 4. Aquí ya terminé las disminuciones, ahora voy a hacer una argollita con delicas. Voy a tomar 6 delicas, paso mi aguja aquí hacia abajo. Tomo esta siguiente y me regreso hacia arriba aquí. Voy a volver a pasar mi hilo por todas las delicas que acabo de colocar para asegurarlo un poquito mejor. Voy a repetir esto una vez más, me regreso aquí hacia arriba. Así lo voy a dejar, ahora simplemente voy a esconder este hilo pasándolo entre algunas de las delicas y voy a cortar el sobrante. Ya escondí este primer hilo, ahora voy a repetir estas mismas disminuciones y la argollita que hice en este lado, para que quede exactamente igual. Así que voy a hacer esta parte fuera de cámara ya que es lo mismo que hice aquí y ahorita regreso. Ya terminé de hacer las disminuciones, ahora voy a colocarle el hilo chino. Voy a utilizar este hilo chino en este color negro y este hilo es de 0.8 milímetros. Voy a colocarle el hilo fuera de cámara porque también ya les he hecho un video de cómo es que lo hago. Ya terminé la pulsera, le coloqué el hilo chino y así es como queda terminada. Si quieren ver el diagrama siempre se los voy a dejar en mi Instagram, así que no olviden seguirme ahí. También les invito a suscribirse al canal, seguirme en Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok. Y bueno, sin más, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.